¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a el último video sobre esta saga de mi viaje, de mi experiencia visitando Sicilia. Básicamente llegué a la conclusión de que a pesar de que amo esa región con todo mi corazón porque tengo amigos ahí, tengo amigas, he sido tratado muy bien, me encanta la comida, me encantan mil cosas, pero si tuviera que soñar en algún momento con vivir ahí y darme una oportunidad para vivir y trabajar en esa región en cualquier parte, definitivamente jamás viviría en Sicilia. Y ahora les voy a contar obviamente mis argumentos, mis teorías y el porqué. Para mí es importante transmitirles primero las cosas que me fascinaron, que me encantaron de Sicilia, que solamente he visto ahí y no he visto en ninguna otra parte de Italia y en ninguna otra parte o región o zona de Europa. Cosas que para mí, sin lugar a dudas, son dignas de admiración. Primero que nada, su patriotismo. Son como están muy orgullosos de su identidad, de su historia, de su búsqueda por la autonomía y la independencia, por su isla, por quiénes son y por cómo está construida su historia y por lo que alguna vez fueron. Si hay algo que he notado a medida que han pasado los años y he ido al sur de Italia en general es que son muy nostálgicos los sureños. Es decir, que todo el tiempo están mirando el pasado, lo que lograron, hechos, acontecimientos, cosas que los han formado a ellos y se centran mucho en lo que ya fue. Obviamente todo este esfuerzo por ser autónomos y demás se volvió realidad después de mucho tiempo. Hoy en día la isla de Sicilia es una región que pertenece a la nación italiana, pero al mismo tiempo es autónoma. Les voy a dejar acá arriba un video donde hablo sobre eso. Aparte, piensen que por mucho tiempo existió una parte de Italia cuando Italia no se había formado, cuando ni siquiera era un reino y no había una unidad. Estaba el reino de las dos Sicilias, que abarcaba gran parte del sur de la península italiana. Entonces, obviamente para el pueblo siciliano es muy difícil de ignorar y de perder de vista esa historia y la llevan con mucho orgullo. Vos vas a la calle, vas a hablar con personas y lo vas a ver en las banderas, en sus símbolos, en sus colores, lo vas a ver muy impregnado en la sociedad. Otra cosa que para mí es digna de contar, cuánta humanidad, es decir, cuánta entrega y dedicación y amor, por más cursi que suene, por el otro, ¿no? Es como que hay una constante... Se siente mucho la calidez humana. Yo me sentía como en Argentina por momentos. Me sentía muy bienvenido. Veía brazos abiertos por todos lados, veía soltura, veía empatía, veía intenciones puras. No vi que nadie tuviese la intención de fregarme, como se dice acá en Italia, de estafarme o de robarme. Y por muchos momentos la gente seguramente me veía por la calle y decía: este es un turista de acá a la China. El respeto por el turista es muy fuerte ahí. Entonces la gente, ok. Después, para mí, otra cosa que me encantó, que me gusta todavía y me atrae muchísimo, y es uno de los motivos por los cuales elijo ir a Sicilia y voy a seguir yendo, es su gastronomía y su historia. Dos cosas que para mí indudablemente van de la mano. Para mí es muy determinante la gastronomía de un país. A mí me encanta comer. Y para mí es súper importante, es uno de los motivos por los cuales hoy estoy todavía en Italia, porque se come tan bien, es riquísimo todo, hay tanta variedad de todo. En Sicilia existe lo que se llama l'imbarazzo della scelta, la vergüenza por elegir, el tener que elegir, porque cuando vos te presentan un menú o cuando vas a comer a un bar, a un restaurante o lo que sea, tenés miles de opciones y está todo tan bueno y se ve todo tan apetitoso que es difícil elegir. Yo demoro muchísimo elegir un plato o lo que sea cuando estoy en Sicilia. Su cocina para mí es sólida, es rica, es apetitosa, es variada, es variopinta. Crucial que haya una buena cocina en un país, porque yo me he llevado muchas desilusiones en Europa. Por ejemplo, nunca me voy a olvidar cuando fui a Holanda y yo digo, bueno, un país con muchísima historia, un país que tuvo mucha influencia en el mundo, con raíces fuertes, y me esperaba realmente una cocina muy típica y muy clásica y rica. Y encontré dos cosas, encontré unos quesos y nada más. Y eso para dar un ejemplo, también me pasó en otras partes de Europa, pero bueno, ha tenido tantas dominaciones e influencias a lo largo de los siglos y cada uno ha ido dejando ese rastro que hoy lo podés encontrar ya sea en la apariencia física de las etnias que viven en Sicilia y también en la gastronomía. Por ende, para mí Sicilia en términos culturales es multimillonaria. Todo esto para mí implica una gran contra, una serie de desventajas que al fin y al cabo me terminan convenciendo de lo contrario. No tiene más peso que todo lo que dije antes,
pero al mismo tiempo sí tienen mucha incidencia para planes futuros o experiencias que a mí me hubiera gustado probar. El primer punto que noté, que fue prácticamente inmediato y que no requiere de muchos días o de muchos meses para poder comprobarlo, es el tema del desorden, de la falta de esa regla, de esa norma que tiene que poner, de que tiene que organizar cada individuo y por ende la sociedad como conjunto. Había un gran faltante de ese lado. Lo que noté es que había como un individualismo súper fuerte de decir yo voy a hacer lo que yo quiero, cuando yo quiero y de la forma que yo quiero. Había como una libertad tan grande, y está bueno que haya libertad, pero al mismo tiempo era tan fuerte y tan sólida que cada uno hacía prácticamente lo que quería. Y me hace acordar un poco a la historia, al pasado de Sicilia, que la estudié un poco y básicamente contaba que en su momento, cuando la región por algún motivo, por varios motivos mejor dicho, fue como dejada de lado y un poco abandonada y se le perdió un poco la atención desde el parlamento gubernamental, desde el gobierno, era como que en cierta manera fue dejado a la merced del destino a Sicilia. Entonces ahí fue cuando, por ejemplo, empezó a surgir y aumentar el índice de criminalidad, cuando la mafia se empezó a fortalecer, a crecer y a tener mucho más poder que, por ejemplo, las autoridades policíacas, cuando en aquel momento, hace muchísimos años atrás, cada persona tenía que defenderse por mano propia y tenía que actuar y hacer justicia por mano propia. Entonces no había leyes que se entrometieran en cada situación. Había como un montón de micro situaciones, digamos, de violencia, de abuso de poder y demás. Y yo creo que Sicilia ha arrastrado eso y no ha podido deshacerse de ese peso. Punto número 2, las oportunidades laborales. Quizá esto les puede servir porque yo trato de ser lo más transparente posible, incluso me arriesgo a recibir críticas de ustedes como diciendo qué inventada, eso no es verdad. Es todo lo que yo vi y sentí. Entonces, para mí, poder ya saber de antemano que hay no falta de empleo, sino como que hay escasez y las cosas se dificultan más para poder llegar a establecerse y encontrar un trabajo con un buen sueldo, esas cosas para mí me quitan mucho la motivación. Tengo que lamentablemente poner a un costado todo lo que me gusta, todo lo que a mí me enamoró y lo que me hace todavía seguir yendo cada año, porque hace 2 años que estoy yendo a Sicilia, no he faltado. Pero me hacen poner eso a un costado y decir, realmente me veo ahí yendo y buscando trabajo, tocando puertas, entre comillas, entregando currículums y poner mis habilidades y mi experiencia laboral. Yo me dedico a todo lo que es publicidad, marketing y todo eso, y también hago esto de los videos que ahora están viendo. Entonces me pregunto, ¿lo harías? Y trato de imaginarme cada paso, cada pasaggio, como dicen acá en Italia, ¿no? Cada etapa. Y digo, no sé si tengo ganas de volver a ese hustle, ¿no? Como a esa lucha por encontrar trabajo. Quiero algo más fácil, la verdad. Creo que todos nos merecemos un proceso laboral, un proceso de búsqueda laboral sencillo, donde la burocracia se acelere un poco más, donde los trámites sean más rápidos y donde los sueldos realmente puedan hacer justicia a las habilidades y a la experiencia que nosotros tenemos. Después hay otros 2 motivos por los cuales no viviría en Sicilia. Uno de los motivos por los cuales yo no viviría en Sicilia es por el clima. Ese clima árido, tan seco, constante durante casi todo el año, porque el invierno de ellos es muy distinto al invierno del centro, del Mezzogiorno de Italia o el norte de Europa, ni hablar. Entonces vos pensás que estás prácticamente muy cerca de África, estás muy al sur, y a mí sinceramente, yo como estoy hecho, no me aguanto mucho el calor. Lo puedo soportar por un par de meses, como es el verano, como en diferentes partes del mundo, como hago en Argentina, en Córdoba, pero después la mayor parte del tiempo es templado. Y en Sicilia me acuerdo que he hablado con gente de Trapani, su invierno, por ejemplo, para ellos ya era fresco, sentir unos 22 grados, 25 grados para ellos era fresco. ¿Sí? Estamos hablando de 25 grados y era fresco, imagínense. Según lo que me contaban, hay como 15 días de verdadero invierno, el resto ya no es un invierno, es como un semi-otoño, algo así. Y eran como a fines de diciembre e inicios de enero. Hay como un periodo de 15 días, 2 o 3 semanas, donde realmente hace frío y donde tenés que ponerte una campera. Si no, podés estar todo el año de manga corta. Hay gente que les fascina eso y que es un motivo, de hecho, una ventaja para
mudarse y decir, ok, me mudo a Sicilia. Yo no puedo, es insoportable, no puedo concentrarme, no soy productivo, me distraigo, me pone de mal humor estar sudando todo el tiempo. Y el segundo caso aislado es el tema del transporte, mi experiencia con el transporte público. Tuve muchísimos problemas con el transporte público, es un desastre, es realmente un desastre. Y esto se lo juro por los dioses del Olimpo, por mi familia, por los que quieran, es un desastre el transporte público. Por algo existen compañías que están dedicadas a ofrecerte un transporte privado. Hay muchísimo trabajo en el tema de lo que es private transfers, que serían transportes privados que te llevan del aeropuerto al hotel. Hay compañías de autos que se llaman, por ejemplo, Sicily by Car. Imagínense el espacio, el mercado que hay para este transporte privado y lo necesario que es para que haya tantas industrias, tantas empresas, mejor dicho. En fin, fue un error mío no haber alquilado un auto. Yo pensé que bueno, no me voy a mover tanto, al máximo van a ser, voy a ir de una ciudad a la otra, no es tanto, no es que voy a estar visitando pueblitos todo el tiempo, no era la idea, por eso no lo alquilamos. Fue un error, tendría que haberlo alquilado, de estúpido no lo alquilé y me confié y hice mal. Nunca confíen en el sistema de transporte público siciliano. Yo, por ejemplo, no podía creer que muchas empresas de autobuses no trabajaran los fines de semana. Hermano, Sicilia vive solamente del turismo, no tiene nada más. Y no vas a tener una red activa un sábado y un domingo cuando hay gente, cuando es semi-temporada alta. Después otra cosa que me da mucha rabia es que, por ejemplo, entrabas a internet para buscar, por ejemplo, compañías de auto porque las quería alquilar a último momento. Me encontraba con la tienda, el negocio físico también, y te parecía, qué sé yo, de lunes a viernes, de 3 a, no sé, la franja horaria. Y vos decís, ok, estamos dentro de la franja horaria de trabajo, o sea que debería estar abierto. Ibas, te acercabas y estaba cerrado. Ibas a otro y estaba cerrado. El servicio de asistencia telefónica, por ejemplo, decía que trabajaba de tal hora a tal hora y en las horas esas no estaban trabajando. Si puedo irme una hora antes, mejor, cierro y me voy. Si puedo llegar 20 minutos tarde, si puedo llegar 2 horas tarde, o mejor dicho, mejor no abro el sábado el negocio y me quedo en mi casa, lo hago. Por momentos era esa la sensación que me daba. Después tuve una pésima experiencia con una empresa de autobuses que se llama Segesta. No recomiendo Segesta, que es una que a mí me habían recomendado cuando estuve en Sicilia. Me dijeron, Segesta está muy buena. Y al final tuve una pésima experiencia. En fin, creo que como toda región, como toda ciudad, provincia, lo que sea, siempre hay cosas buenas y feas. Yo estoy contando las lindas y las feas. Recuerden que esto es meramente subjetivo y por otro lado, lo último que les quiero pedir es que si ustedes visitaron y conocen, escriban en los comentarios que quiero leer qué les pasó a ustedes y cómo les fue a ustedes. Y por último, recuerden que la simple acción de suscribirse, ponerle like y comentar el video y seguir el canal de YouTube ayuda un montón. Eso es todo, muchas gracias. Chao.